De mendigo a millonario, el niño que salvó a la mujer y trabajó con el CEO en secretos. Diego, un niño de 10 años, con las manos ásperas y la cara llena de polvo, era solo un chico más en un barrio lleno de calles rotas y casas a punto de caerse. Pero todo cambió aquella noche. Un grito cortó la oscuridad. ¡Fuego! Un monstruo invisible que devoraba todo a su paso empezó a tragarse la casita endeble de doña Rosario, la anciana que vivía sola en la esquina. Los vecinos corrían, aterrados, pero Diego no pensó ni un segundo. Saltó al infierno que se levantaba en llamas, con el pecho apretado, los ojos lagrimeando por el humo espeso que le quemaba la garganta. La casa ardía como si fuera a desaparecer del mundo en un segundo. Vio a doña Rosario atrapada, incapaz de moverse, con el pánico hundido en la mirada. Diego sintió un nudo en la garganta y la mano le temblaba, pero no retrocedió. Se lanzó, casi cegado por las llamas que golpeaban su cara, y con fuerza salvaje la sacó fue. El olor a quemado, todavía pegado en la piel. Diego sintió el latido feroz de su corazón, atrapado entre miedo y alivio. Al instante, las sirenas rompieron el silencio. Las cámaras ya estaban ahí, grabando cada movimiento, cada suspiro de ese niño de barrio humilde convertido en héroe. Los medios lo bautizaron el niño que desafió al fuego. Fotos de Diego con las manos ennegrecidas y la sonrisa tímida dieron la vuelta al país. Pero lo que nadie esperaba apareció en escena. Ricardo, el nieto de doña Rosario, un hombre de traje caro, mirada fría y poder sin límites, CEO de una de las empresas más gigantescas del país. Algo en la valentía de Diego lo conmovió irremediablemente. Un misterio invisible empezó a atar a estos dos mundos tan distintos. Ricardo tomó a Diego bajo su ala, lo metió en una escuela de élite, un lugar donde los pupitres brillan y el aire huele a privilegio. Tan distinto a las calles polvorientas que Diego conocía. Pero no fue fácil. Sus nuevos compañeros lo miraban con desprecio, susurraban y se apartaban al verlo. «Ese niño no es uno de nosotros», murmuraban con una mezcla de burla y miedo. Diego sintió un peso enorme en el pecho, como si 1000 miradas afiladas lo atravesaran. Sin embargo, Diego sorprendió a todos. Sus notas subían, se volvía el más brillante, la mente despierta y feroz, como el fuego que había enfrentado. Ricardo, que al principio solo parecía interesado por la imagen, comenzó a ser más, una figura paternal inesperada. Pero mientras Diego se hundía más en ese mundo dorado, empezó a notar a medias palabras, miradas esquivas y secretos guardados tras puertas cerradas. Algo oscuro envolvía la fortuna de Ricardo, un misterio que empeoraba con cada paso que Diego daba. Sentía el corazón oprimido, la duda quemándole desde adentro. Y cuando pensó que ya nada podía ser más complicado, una verdad inesperada del pasado ¿Qué haría? ¿Expondría la verdad y rompería el lazo recién formado con Ricardo? ¿O callaría, intentando aferrarse a esa vida brillante, aunque cargada de sombras? El dilema ardía en su pecho. Una elección que podría cambiarlo todo, o destruirlo para siempre. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo.
Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Diego se encontraba atrapado en una tormenta de emociones. La verdad lo perseguía, envolviendo su mente en un torbellino confuso. El pasado de Ricardo era un laberinto oscuro. Siguió adelante, intentando mantener la calma, pero esa niebla espesa de incertidumbre lo asfixiaba. Se miró en el espejo de la escuela y ahí, en sus ojos cansados, vio el reflejo de un niño que había salvado a una vida, pero estaba a punto de perder la suya. Un día, mientras Diego se familiarizaba un poco más con su nueva vida, recibió un mensaje anónimo. La pantalla del teléfono vibró como un corazón latente. «Conoce la verdad sobre Ricardo», decía el mensaje. Sin pensarlo, se dirigió a una esquina solitaria del patio, donde las risas de sus compañeros parecían estar a años luz de él. Su corazón latía rápido, cada pulso un eco de la inquietud mordiéndole el estómago. ¿O algo más? Decidido a averiguarlo, esa misma tarde buscó a Ricardo. «Ricardo», comenzó, su voz temblando como una hoja ante el viento. «Hay algo que necesito saber». La mirada de Ricardo, que siempre había sido autoritaria, pero a la vez protectora, cambió. Había un matiz de preocupación detrás de su fachada de poder. «¿De qué hablas, Diego?». La voz de Ricardo resonó, pero había un tono que Diego nunca había escuchado antes. Un hilo de miedo. Esa noche, mientras la luna se ocultaba detrás de nubes pesadas, Diego se aventuró a asomarse a la oficina de Ricardo, que daba a la parte trasera de la casa. Sin querer, escuchó fragmentos de una conversación telefónica. Ricardo se mostraba impaciente, su voz firme. «No me importa, necesito que la situación se controle». Palabras oscuras, llenas de un peso que lo aplastaba. Los documentos, la verdad nunca debe salir a la luz. Diego sintió que una mano helada le agarraba el corazón. ¿Qué documentos? ¿Qué verdad? Cada palabra lo desgarraba. El eco de los miedos que había sentido desde que llegó a esta vida acomodada ahora retumbaba en su pecho. El fuego que había enfrentado en aquel momento heroico palidecía ante el verdadero horror que acechaba en la vida de Ricardo. De repente, la puerta se abrió con un chirrido que rasgó el silencio. Diego se ocultó detrás de un mueble. Ricardo salió, aún hablando por teléfono. «Alguien se enterará si no actúas rápido. Ella no puede saberlo». Fue entonces, en ese instante crucial, que el mundo de Diego se desmoronó. Una familiaridad inquietante hizo eco en su mente. La mujer a la que Ricardo se refería, doña Rosario. El rostro de Diego se empalideció. No era solo una anciana del barrio, era la abuela de Ricardo, y lo que él había creído ser un simple rescate se transformaba en una tela de engaños y secretos. «Es un juego peligroso», continuó Ricardo, mientras Diego casi podía sentir el frío metal del pánico ahorcándole el aliento. «Necesitamos mantener silencio, o todo se desmoronará». Desmoronarse, todo en lo que Diego había comenzado a construir su vida parecía temblar. ¿Qué tenía doña Rosario que ver con esta oscuridad? La imagen del fuego que había enfrentado ahora brillaba con un nuevo resplandor, iluminando verdades 2 veces más peligrosas. Diego se quedó parado detrás del mueble, su mente rumiando, un tumulto de emociones desbordando su ser. La valentía que había demostrado al salvar a doña Rosario ahora pesaba más en sus hombros. Tenía que elegir, y ese momento de elección se acercaba velozmente. Expondría los secretos que amenazaban no solo a Ricardo, sino a la vida misma de doña Rosario, o guardaría silencio, preservando la vida dorada que tanto había anhelado,
pero que ahora podía ser un espejismo? El dilema ardía en su pecho, y la atmósfera palpitaba de tensión. Una verdad cercana a ser revelada, pero a un costo que podría empañar cualquier paso hacia adelante. ¿Podía todavía confiar en el hombre que lo había rescatado del olvido? La incertidumbre lo ahogaba, pero Diego sabía que tenía que actuar. Una decisión que podría quemarle. Diego se quedó parado detrás del mueble, la adrenalina corriendo por sus venas. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando con la revelación del oscuro secreto de Ricardo. Pero justo cuando pensaba que la verdad no podía ser más perturbadora, un ruido desgarrador rompió el silencio. Un grito que llegó desde fuera, como un eco en la noche. Dentro de la casa, la atmósfera se congeló. Diego sintió que el miedo se le apagaba en el pecho. ¿Qué fue eso?, pensó. Sin razonar, se asomó por la rendija de la puerta. En el jardín, un grupo de personas se había reunido, sus rostros iluminados por las luces parpadeantes de una ambulancia. El pánico era palpable. Gritos y murmullos. Rápidamente corrió hacia la ventana, buscando ver más allá. Su estómago se encogió cuando vio a una mujer en el suelo, rodeada de gente vestida de azul. Era doña Rosario. La anciana, que había perdido su hogar en el fuego, ahora yacía ahí, inmóvil, con una expresión desesperada. «No, no, no», murmuró Diego, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Un impulso voraz lo llevó a salir corriendo de la habitación. Cuando cruzó la puerta, su mente solo podía pensar en salvar a la mujer que había rescatado antes, la que lo había apoyado desde la distancia y que ahora yacía en el frío del suelo. El aire en el exterior estaba cargado de confusión. Diego se apresuró hacia la multitud, empujando a aquellos que se interponían. Un médico trataba de calmar a la gente, pero el caos era abrumador. Vio a Ricardo en el centro, el rostro pálido, arrugando la frente como si la presión de todo el mundo cayera sobre él. «¿Qué pasó?», le gritó, buscando respuestas, pero la gravedad del momento lo mantenía en silencio. De pronto alguien entre la multitud gritó: «¡Alguien llamó por ella! ¡Cuidado!». Diego sintió un escalofrío en la nuca. Se giró hacia la dirección de la llamada, justo a tiempo para ver a un hombre salir de las sombras. Era un desconocido, vestido de negro, con una mirada fría que parecía atravesar a todos. «Esa mujer tiene que callar», gritó rápido. Sabía demasiado. Diego sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? Mientras la confusión reinaba a su alrededor, el extraño sacó un papel de su bolsillo, alzándolo al aire. «Esto es lo que no debe salir a la luz», exclamó, y con cierto movimiento rápido encendió el papel. Una llamarada brotó, iluminando la noche como si fuera un fuego nuevo que reclamaba lo que quedaba. La multitud quedó paralizada, con los ojos fijos en el papel que ardía. «No», gritó Diego, «no lo hagas». Pero era demasiado tarde. En una fracción de segundo, el caos se apoderó de la escena. La gente comenzó a apresurarse, pero lo peor fue la cara de Ricardo, en estado de shock, mientras que la figura del hombre que había lanzado el papel se desvanecía hacia las sombras. Diego se sintió atrapado en una tormenta. Todo lo que había creído sobre su nuevo amigo, sobre esa vida brillante construida sobre un rescate heroico, ahora se desgastaba. ¿Qué secreto guardaba Ricardo que podría poner en peligro a doña Rosario? Y ese extraño, ¿quién era realmente? La realidad aterradora se abalanzaba sobre él como las llamas que había enfrentado. Mientras la noche se llenaba de sirenas y oscuridad, Diego se dio cuenta que lo que había comenzado como un heroísmo iba a convertirse en una batalla por la verdad, porque su vida, la vida de doña Rosario y la posición de Ricardo
estaban ahora en una cuerda floja, y la decisión que tenía que hacer, de qué hablar y a quién salvar, se tornaba más pesada cada segundo. El fuego de la verdad ardía, y en su pecho, Diego sintió la urgencia de actuar. ¿A quién confiaría su lealtad? ¿Y qué haría cuando la vida que tanto anhelaba comenzara a desmoronarse como cenizas en el viento? Diego se quedó parado detrás del mueble. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando con la revelación del oscuro secreto de Ricardo. Pero justo cuando pensaba que la verdad no podía ser más perturbadora, un ruido desgarrador rompió el silencio. Un grito que atravesó la noche, rebosante de angustia. Diego sintió que el miedo le apretaba el pecho. ¿Qué fue eso?, pensó, y sin razonar se asomó por la rendija de la puerta. Era un torbellino de movimiento fuera de la casa. En el jardín, un grupo de personas se había reunido, sus rostros iluminados por las luces parpadeantes de una ambulancia. No, murmuró Diego, sintiendo que el suelo se desmoronaba. Con un impulso voraz, corrió hacia el caos, empujando a quienes se interponían. Entre gritos y murmullos, logró acercarse y vio a doña Rosario en el suelo, rodeada de gente vestida de azul, inmóvil, su rostro lleno de desesperación. «¡Que alguien la ayude!», gritó Diego. Pero la angustia lo ahogaba. En medio de ese terror, la presencia de un familiar inesperado se hizo evidente. Ricardo, pálido y con los labios apretados, se movía entre la multitud, pero su mirada estaba perdida en un abismo. «¿Qué pasó?», le gritó, buscando respuestas. Desconcertado, Diego dejó de mirar a doña Rosario por un momento y enfocó su atención en Ricardo. El rostro de su mentor estaba marcado por la preocupación y un miedo aterrador. Las luces de la ambulancia parpadeaban como si supieran más de lo que mostraban. De repente, un hombre emergió entre la multitud. Su presencia era amenazante, con un abrigo negro que lo cubría casi por completo. «Oye, sabía demasiado», exclamó en voz alta, su mirada fija en doña Rosario, agitando un papel en el aire, como si fuera el responsable de lo que estaba ocurriendo. «Es hora de callarla de una vez por todas». El corazón de Diego se detuvo. Las palabras retumbaban en su cabeza. Esto no era solo un accidente, era una cacería. «¡No lo hagas!», gritó Diego, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre encendió el papel. Una llamarada brotó, iluminando la noche y el horror en los ojos de todos. El fuego devoró el documento, revelando un símbolo familiar. Era el mismo que había visto en la casa de Ricardo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexión tenía todo esto con su vida? El hombre pareció sonreír, un gesto que no llegó a sus ojos, mientras la multitud retrocedía atemorizada. De repente, un estallido atronador resonó desde la otra parte del jardín. Un vehículo negro se detuvo de golpe, y Diego vio salir a más personas, todas impecablemente vestidas y con miradas decididas. El aire se cargó de incertidumbre. «La situación se ha vuelto insostenible», dijo una mujer, mirando a Ricardo con furia. «Nos prometiste que esto no pasaría». El corazón de Diego se encogió. En un abrir y cerrar de ojos, la imagen de su vida perfecta comenzó a desdibujarse. La lealtad que había sentido hacia Ricardo ahora titubeaba en medio de un mar de datos desconocidos y revelaciones inquietantes. Todo lo que había creído sobre el hombre que le había dado una nueva vida se desmoronaba. «El juego ha cambiado», exclamó la mujer del vehículo negro. Ese era el inicio de un enfrentamiento que podría arrastrarlos a todos.
Diego se sintió atrapado en una tormenta de emociones, un caos de lealtades y secretos atrozmente reveladores. Su mente corría desenfrenada, preguntándose si la vida que había querido era realmente el refugio que parecía. Las miradas se cruzaron, y el temor se apoderó de su ser. Cada uno de esos desconocidos representaba un nuevo nivel de peligro, una cadena de secretos ansiosos por salir a la luz. ¿Y ahora qué?, pensó Diego, con la angustia punzante en el pecho. ¿En quién podía confiar ahora? Su historia estaba tomando una dirección completamente insospechada, y su vida, una vez llena de esperanza, podría desmoronarse apenas comenzó. La verdad ardía como ese fuego amenazador, y Diego sintió que su mundo se tambaleaba sobre un hilo. Tenía que decidir. ¿Expondría lo que sabía y arriesgaría todo? ¿O buscaría la manera de mantenerse alejado de la tormenta que se avecinaba? Todo había cambiado en un instante. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Qué oscuridad acechaba tras su protección? Las preguntas lo envolvían, creando un deseo palpable de descubrir más, de entrar en un juego donde las apuestas eran más altas que nunca. Diego se sintió atrapado en una tormenta de emociones, y en medio de ese caos, el grito resonante rebotó en su mente como un eco. Lo que estaba ocurriendo enfrente de él se tornó borroso, como si el mundo se ralentizara en un instante. El nuevo desafío que enfrentaba era más que el peligro inminente, era la revelación de un abismo de secretos que se avecinaba. Con el corazón acelerado, percibió que su vida perfecta ya no existía. La imagen del hombre de abrigo negro aún bailaba en su mente. Ella sabía demasiado. Esa línea pesaba como una losa. Mientras pensaba, la multitud a su alrededor se fue apartando, y un silencio inquietante siguió al grito desesperado de doña Rosario. Todos se convirtieron en sombras temerosas. Justo cuando la situación se volvía más tensa, un destello rompió el aire, y una serie de luces brillantes envolvió el lugar. Eran las luces de un helicóptero sobrevolando, como si los cielos se unieran a la confusión. «¿Qué está pasando?», murmuró Diego, buscando respuestas en el rostro de Ricardo, que ahora estaba pálido como un papel. De pronto, el hombre de negro retrocedió, como si se sintiera acorralado por las miradas. «No», gritó Ricardo, mientras un pánico claro atravesaba su expresivo rostro. «No dejes que se enteren. Has hecho un gran error». El hombre de negro, en un giro inesperado, se volvió hacia él, una sombra oscura en su mirada. «Tú no sabes nada, Ricardo. Los secretos están a punto de desvelarse, y eso podría destruirte», dijo en voz baja, pero la tensión era casi palpable. Algo en sus palabras hizo que el corazón de Diego se encogiera. En ese mismo momento, una figura emergió entre la multitud. Era su madre. Sorprendido, Diego nunca la había visto tan asustada. «¡Diego!», gritó, pero su voz se ahogó entre el bullicio. La angustia fiscalizaba su rostro. «¡Vámonos, ahora!». «¿Por qué?», preguntó Diego sin poder procesarlo. Todo parecía un desenfreno. No sabía si era un rescate o una huida. «Aún no entiendes». Ella los miraba temblando, sus ojos perdidos entre la multitud. «Tu vida, todo esto, no es lo que parece». Antes de que pudiera preguntar más, Ricardo avanzó difícilmente, su figura ahora tambaleándose. «¿Qué tienes que ver tú en esto?», dijo, su voz temblorosa. Los nervios y la furia comenzaban a emanar de Ricardo, como si la verdad estuviera al borde de una ruptura. «Eres un mentiroso», lanzó la mujer, su mano temblando al apuntar a Ricardo. «Eres el causante del incendio. Has estado manipulando cada movimiento, y ahora estamos todos en peligro».
Diego sintió que un mar de confusión lo invadía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero el caos se fue intensificando. Gritos de la multitud se entrelazaban con el silencio pesado de la revelación. Esa voz que tanto había admirado ahora parecía llena de sombras. «Cuida de lo que dices», advirtió Ricardo. La amenaza en sus ojos humeaba a través del desastre. La atmósfera se volvió eléctrica, y entre las sombras de su propia confusión, la verdad se tornaba más oscura. «¡Stop!», gritó Diego, sin saber lo que estaba pidiendo en ese momento. Pero algo en él sabía que había cruzado una línea, y todo lo que había asumido estaba colapsando. Un estallido repentino de luces destelló cuando un grupo de hombres en uniforme apareció de la esquina del jardín. «¡Policía! ¡Nadie se mueve!». El sonido de los radios vibrantes cortó el aire. La vida de Diego se convirtió en un vórtice de caos. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo perfecto se tambaleaba en un momento de peligro inminente. Una verdad apremiante llegó a su mente. Las cosas no iban a ser simples. La vida que había conocido, la que había deseado, podía volverse cenizas en un instante. Diego sintió que su pecho ardía. Tenía que elegir. ¿Se arriesgaría a descubrir más y enfrentarse al abismo con su madre y Ricardo? ¿O se protegería en la confusión de las sombras? Y justo cuando creyó que nada podía empeorar, un sonido sordo retumbó en el aire. Y en medio de las luces y los gritos, Diego vio a su madre caer al suelo, su rostro pálido y sin vida. Todo se volvió negro. Diego se quedó paralizado, mirando a su madre en el suelo. Su mundo se desmoronaba. Un frío intenso invadió su pecho al ver que su rostro estaba pálido y sin vida. «¡Oh, mamá!», gritó, arrodillándose junto a ella, sintiendo que la realidad lo aplastaba. La gente a su alrededor estaba en shock. Murmullos, manos temblorosas. «¿Qué ha pasado? ¡Despierta!». Pero no había respuesta, solo el eco de su propia desesperación. Mientras el caos dominaba el ambiente, la figura del hombre de negro retrocedió. Una sombra entre la multitud. Su mirada fija en Ricardo. «Esto es por tu culpa», gritó, levantando el dedo acusador. La multitud se hizo silenciosa, los rostros llenos de incertidumbre. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, su voz temblorosa, traicionando su fachada de poder. Pero en sus ojos había un destello, una mezcla de miedo y rabia. «Ella sabe lo que le hiciste a su familia, a su madre. Sí, no puedes esconderte más, Ricardo. Ella ya no está a salvo. La verdad siempre sale a la luz». El hombre de negro dejó caer el papel humeante y con un giro dramático se fue atravesando la multitud que se apartaba a su paso. El silencio se volvió ensordecedor. Diego sintió que el aire se le escapaba. Párrafos de su vida pasaron por su mente como un remolino. Las palabras resonaban y se repetían, cada una más brutal que la anterior. «¿Qué tiene que ver mi mamá con todo esto?», se preguntó, sintiendo como si su corazón estuviera congelado en sus costillas. Ricardo dio un paso, pero Diego se levantó, llenándose de furia y dolor. «Tú no sabes nada». Un rayo de valor se encendió en su interior. «Eres un mentiroso. ¿Qué le hiciste a doña Rosario? ¿Qué secretos has estado guardando?». La multitud se inclinó, como escuchando un secreto prohibido. Ricardo lo miró a los ojos, y por un instante Diego vio un destello de la verdad. «No es lo que piensas», intentó decir, pero su voz se quedó atrapada. Un resplandor de sirenas llenó el aire y otro vehículo más se detuvo.
Oficiales de policía salieron, exudando autoridad. «¡Detenga a ese hombre!», gritaron mientras intentaban contener la situación que giraba fuera de control. Pero el caos ya había comenzado. La verdad se desnudaba lentamente, y en medio de los gritos y la conmoción, otro grito se alzó. Era doña Rosario. Su voz, como un eco, rebotó entre la multitud. «¡Diego! ¡Cuidado!». Justo a tiempo él se giró. El hombre de negro había regresado con una pistola en la mano. El tiempo se detuvo. Los rostros de horror fueran ahora un solo mural de desesperación. «Nadie se mueva o le haré daño», gritó. El terror palpable. La tensión era un hilo frágil a punto de romperse. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. La imagen de su madre inerte y el fuego del pasado se entrelazaban en su mente, formando un rompecabezas que no podía entender. Pero había algo más, una chispa de conexión entre su madre y doña Rosario que lo acosaba, una verdad que lo atravesaba como un puñal. «¿Por qué? ¿Por qué tú?», preguntó, acercándose a la figura amenazante. «¿Qué sabes sobre ella? Dímelo». Su voz resonó y en ese momento de valentía el hombre titubeó. «Lo que saben no es suficiente», respondió, dejando caer el arma, que resonó contra el suelo. Pero la culpa y el horror en su mirada delataron más de lo que quería ocultar. «Él te ha mentido, Diego. La verdad no está donde crees que está». Todo estalló. Diego se sintió desbordado, ardiendo en confusión y miedo. La imagen de su madre en el suelo, la voz de doña Rosario advirtiéndolo. Estaba a salvo. La verdad que había estado buscando, esos hilos enmarañados que conectaban vidas, estaban a punto de descifrarse. El hombre de negro se volvió y corrió entre la multitud. «No dejes que se escape», gritó Diego, con la adrenalina corriendo por sus venas. En ese instante, se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su vida se estaba desmoronando, deslavándose como cenizas en el viento. Frustrado y temeroso, sintió que tenía que entrar en el laberinto del misterio. La tormenta de secretos lo atrapaba, y la única manera de hallar la verdad sería arriesgando todo. Se dirigió hacia donde había desaparecido el hombre, cada paso un eco de su determinación, dejando atrás un caos sin precedentes. Mientras corría, una palabra resonó en su mente, la clave que podría unir cada pieza suelta: familia. La revelación le llenó de ansias, pero la pregunta seguía latiendo como un golpe en su pecho. ¿Qué costo tendría descubrir la verdad? Cuando las llamas del secreto se alimentaban de todo lo que amaba, Diego corrió, acelerado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El hombre de negro se desvaneció entre la multitud, y él lo siguió, decidido. ¿Qué sabía sobre doña Rosario? ¿Qué secretos lo habían llevado a ella? Sentía que el aire se comprimía a su alrededor. Había pasado de un heroísmo inesperado a un torbellino de preguntas terribles. Mientras avanzaba, sus pensamientos eran caos. La imagen de su madre tirada en el suelo lo atormentaba. El horror de lo que había visto en ese momento, el frío de su piel, la falta de vida en su rostro. ¿Por qué precisamente ahora, cuando todo parecía comenzar a encajar? Una verdad aterradora lo perseguía. De repente, en medio de la confusión, un grito desgarrador atravesó el ruido de la multitud. «¡Ricardo!», exclamó. Diego se detuvo en seco, con la piel erizada. Se giró rápidamente, buscando al CEO en medio del caos. Entre las sombras se apiñaban los rostros pálidos, pero había algo que llamaba su atención. Ricardo estaba de pie, con la mirada fija en un punto, temblando. Y entonces se dio cuenta. Una figura emergió por detrás de él, y el aliento de Diego se detuvo. Era la madre de Ricardo. Su rostro estaba marcado por la angustia.
con ojos enrojecidos de sufrimiento. —¿Por qué, Ricardo? —gritó, su voz destilando dolor. —Tú no debiste hacerlo. Sabías que no estaba lista. La confusión de Diego se transformó en un shock absoluto. ¿Qué significaba eso? Las palabras resonaban en su cabeza como un trueno. La madre de Ricardo lo acusaba. Su desesperación atravesaba la escena y calaba hondo en su alma. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había creído sobre el hombre a quien admiraba comenzó a desmoronarse en su mente. —No, mamá, no es lo que piensas —Ricardo gritó, su voz llena de desesperación. Pero algo en la forma en que se retorcía las manos, su mirada esquiva, hablaba más que 1000 palabras. Apenas podía reconocerse en ese escenario de traición y miedo. Los murmullos aumentaron entre la multitud. —¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? Las miradas se cruzaban llenas de miedo e inquietud. Diego sentía un nudo en la garganta. Pero la revelación no había terminado. El fuego en la casa fue planeado, Ricardo. La madre de Ricardo acusó, su voz temblando de furia y tristeza. No podías dejar que tu padre lo supiera. Cobramos demasiado por ese negocio. Las vidas se destruyeron porque necesitabas proteger tu reputación. Diego sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que había considerado verdad fuera en realidad una monstruosidad disfrazada? Las palabras de la madre de Ricardo retumbaban en su cabeza y en su corazón. Las vidas se destruyeron. Esa frase lo desgarraba por dentro, y al mirar a Ricardo ya no veía al héroe. Vio a un hombre perdido entre mentiras y secretos. Una sombra cruzó la mirada de Diego. La realidad se le estiraba, llevándolo a cuestionar todo. ¿Qué modelo de vida había estado construyendo? ¿Era posible que su propia salvación hubiera sido impulsada por un infierno que no podía imaginar? Justo cuando la revelación estaba a punto de deslumbrarlo, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un estruendo y una explosión resonó no lejos de donde estaban. La tierra tembló, haciendo eco a su propio horror. Todo se volvió un caos. La multitud retrocedía, gritando, dejando a sus espaldas el horror de la verdad que ahora se desnudaba. —¡No, no, no! Diego gritó, pero el caos lo arrastró. Las llamas comenzaban a brotar de un lugar cercano. El hombre de negro había regresado, y en sus manos un dispositivo que parpadeaba con luces brillantes. —¿Esto es lo que querías, Ricardo? ¿Vivir en el fuego de tu propia traición? Diego comprendió. Las vidas habían sido consumidas, y ahora era el momento de la verdad. La lucha apenas comenzaba, pero el riesgo de perderlo todo nunca había sido más inminente. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desvanecerse en una red de secretos y traiciones. ¿Podía arriesgarse a descubrir más? Cuando cada paso solo lo acercaba más al horror. La decisión se alineaba entre la salvación y el sacrificio. Diego corrió, acelerado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El hombre de negro se desvaneció entre la multitud, y él lo siguió decidido. ¿Qué sabía sobre doña Rosario? ¿Qué secretos lo habían llevado a ella? Sentía que el aire se comprimía a su alrededor. Había pasado de un heroísmo inesperado a un torbellino de preguntas terribles. Mientras avanzaba, sus pensamientos eran un caos. La imagen de su madre tirada en el suelo lo atormentaba. El horror de lo que había visto en ese momento, el frío de su piel, la falta de vida en su rostro. ¿Por qué precisamente ahora, cuando todo parecía comenzar a encajar? Una verdad aterradora lo perseguía. De repente, en medio de la confusión, un grito desgarrador atravesó el ruido de la multitud. —¡Ricardo! —exclamó.
Diego se detuvo en seco, con la piel erizada. Se giró rápidamente, buscando al Seo en medio del caos. Entre las sombras se apiñaban los rostros pálidos, pero había algo que llamaba su atención. Ricardo estaba de pie, con la mirada fija en un punto, temblando, y entonces se dio cuenta. Una figura emergió por detrás de él, y el aliento de Diego se detuvo. Era la madre de Ricardo. Su rostro estaba marcado por la angustia, con ojos enrojecidos de sufrimiento. «¿Por qué, Ricardo?», gritó, su voz destilando dolor. «Tú no debiste hacerlo. Sabías que no estaba lista». La confusión de Diego se transformó en un shock absoluto. ¿Qué significaba eso? Las palabras resonaban en su cabeza como un trueno. La madre de Ricardo lo acusaba. Su desesperación traspasaba la escena y calaba hondo en su alma. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había creído sobre el hombre a quien admiraba comenzó a desmoronarse en su mente. «No, mamá, no es lo que piensas», Ricardo gritó, su voz llena de desesperación. Pero algo en la forma en que se retorcía las manos, su mirada esquiva, hablaba más que 1000 palabras. Apenas podía reconocerse en ese escenario de traición y miedo. Los murmullos aumentaron entre la multitud. «¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto?». Las miradas se cruzaban, llenas de miedo e inquietud. Diego sentía un nudo en la garganta, pero la revelación no había terminado. «El fuego en la casa fue planeado, Ricardo», la madre de Ricardo acusó, su voz temblando de furia y tristeza. «No podías dejar que tu padre lo supiera. Cobramos demasiado por ese negocio. Las vidas se destruyeron porque necesitabas proteger tu reputación». Diego sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que había considerado verdad fuera, en realidad, una monstruosidad disfrazada? Las palabras de la madre de Ricardo retumbaban en su cabeza y en su corazón. «Las vidas se destruyeron». Esa frase lo desgarraba por dentro, y al mirar a Ricardo ya no veía al héroe. Vio a un hombre perdido entre mentiras y secretos. Una sombra cruzó la mirada de Diego. La realidad se le estiraba, llevándolo a cuestionar todo. ¿Qué modelo de vida había estado construyendo? ¿Era posible que su propia salvación hubiera sido impulsada por un infierno que no podía imaginar? Justo cuando la revelación estaba a punto de deslumbrarlo, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un estruendo y una explosión resonó no lejos de donde estaban. La tierra tembló, haciendo eco a su propio horror. Todo se volvió un caos. La multitud retrocedía, gritando, dejando a sus espaldas el horror de la verdad que ahora se desnudaba. «No, no, no», Diego gritó, pero el caos lo arrastró. Las llamas comenzaban a brotar de un lugar cercano. El hombre de negro había regresado, y en sus manos un dispositivo que parpadeaba con luces brillantes. «¿Esto es lo que quería, Ricardo? ¿Vivir en el fuego de tu propia traición?». Diego comprendió, las vidas habían sido consumidas, y ahora era el momento de la verdad. La lucha apenas comenzaba, pero el riesgo de perderlo todo nunca había sido más inminente. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desvanecerse en una red de secretos y traiciones. ¿Podía arriesgarse a descubrir más cuando cada paso solo lo acercaba más al horror? La decisión se alineaba entre la salvación y el sacrificio. Cuando el hombre de negro presionó el botón, el aire se llenó de luces brillantes y un zumbido agudo. Diego sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había creído tenía una sombra más oscura que la que conocía. El hombre sonrió. Ahora todos sabrán la verdad. De repente, un haz de luz azul surgió del dispositivo, escaneando a la multitud. «¡No! ¡Espera!», gritó Ricardo, pero era demasiado tarde.
La luz iluminó a cada persona, marcada en una pantalla invisible que será alimentada con información devastadora. Y entonces escuchó el nombre de su madre, Verónica, madre de Diego, y la historia se expandía. Un frío helado recorrió el cuerpo de Diego. Un estruendo de murmullos lo rodeó. Las miradas se cruzaron y el pánico estalló. ¿Qué tiene que ver mi madre? Diego buscó desesperadamente a Ricardo, pero él también estaba en shock. «Espera». La madre de Ricardo se adelantó, su voz llena de pánico. «Todo comenzó hace años. Tu madre no era quien decía ser». Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Una corriente de aire caliente y frío recorrió el lugar, el horror impregnando cada rincón. Un secreto inconfesable se tambaleaba al borde de ser revelado. ¿Qué quieres decir? Verónica no solo está relacionada con los sucesos. Ella los orquestó. La mujer dijo, su voz casi un susurro. La mirada de temor en sus ojos estaba cargada de culpa. Éramos cómplices. Se detuvo, y todos los rostros se giraron. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? Una verdad oculta, un vínculo desgarrador que lo ataba a una historia que nunca imaginó. Sin poder procesarlo, la escena se desdibujó. Las llamas se alzaban a su alrededor, mientras la multitud gritaba y corría. Y él se preguntó, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad completa? ¿Podría soportarlo? La incertidumbre lo invadía y supo que todo iba a cambiar en un instante y que las llamas de la verdad ya estaban consumiendo su vida. Diego se sintió consumido por el horror. La multitud estaba atrapada entre susurros y murmullos. Sus caras eran un lienzo de confusión y miedo. La revelación sobre su madre, su conexión con Doña Rosario y la traición de Ricardo cobraban vida. Pero el caos la ahogaba en gritos y espanto. «Dímelo», imploró, su voz temblorosa, queriendo desgarrar el eco del dolor que llenaba el aire. En ese instante, un estruendo violentó todo a su alrededor. La tierra retumbó como si todo estuviera a punto de caerse. Diego se cubrió las orejas mientras el sonido se transformaba en un rugido. Una explosión resonó en la distancia y un destello iluminó el cielo. Instintivamente, la multitud se agachó, las miradas entrelazadas, un mundo de incredulidad. Todo se oscureció, las luces parpadeaban, y en medio de la confusión, un grito desgarrador rompió el silencio. «Es un ataque», alguien gritó, mientras las sombras eran tragadas por la ola de pánico. Diego miró hacia el origen del ruido y se encontró con el hombre de negro mirando hacia la distancia, su rostro inmutable, como si todo eso no le afectara. Era un caos absoluto. Las personas corrían, empujándose entre sí, luchando por escapar. «¡Corran! ¡A la salida!», bramó una voz inconfundible, resonando sobre el mar de gritos. Fue la madre de Ricardo, su figura desafiante cubierta de terror. Pero mientras todos se dispersaban, Diego sintió un tirón en el estómago. El hombre de negro parecía conocer algo que nadie más sabía. Fue entonces cuando el suelo se estremeció de nuevo y Diego notó que algo caía del cielo, o algo más. Una sombra enorme se alzó, una figura ominosa emergió entre la multitud. ¡Alto! Era un grupo de hombres con trajes militares. Sus rostros eran duros, como si estuvieran allí para llevar a cabo una misión crucial. «Ella es la clave», el hombre de negro gritó.
señalando a doña Rosario. Diego se congeló. Nadie puede atreverse a tocarla. Las luces brillantes habían vuelto, enfocándose en la anciana en el suelo. Diego sintió que su corazón se detenía. En ese momento la conexión entre ellos y lo que estaba ocurriendo era innegable. ¡Deténganse!, aulló, pero su voz quedó ahogada en el estruendo. La multitud ahora era solo un mar de sombras. Lo que había sido una conversación entre verdad y mentira se tornaba en un tormentoso abismo. Pero lo más impactante llegó cuando el hombre de negro, con una mirada desafiante, presionó un botón en su muñeca. Un dron desplomado pasó sobre la multitud, zumbando como un insecto gigante, desplegando fotos de doña Rosario en su pantalla. ¿Quién creían que era? Ustedes no conocen su verdadera historia. Las imágenes comenzaron a girar. Imágenes de doña Rosario en una reunión secreta, sonriendo junto a hombres de poder, un pasado incrustado en un mundo que parecía distante y ajeno. Los murmullos se generalizaban. Diego sintió que su estómago se retorcía. «No puede ser», murmuró, incapaz de comprender. ¿Era la mujer que había salvado un pez gordo en un juego crudo? Las miradas se posaron sobre doña Rosario. «¡Es una traidora!», gritó alguien. La confusión reinaba. El caos aumentaba mientras la imagen de su madre también aparecía en la pantalla. «No, no, no». Diego comenzó a correr. Su corazón estuvo a punto de estallar. Todo se desmoronaba. «¡Diego!», la voz de Ricardo lo alcanzó. Se volvió, y su amigo estaba casi llorando. «Es mi culpa. Tú no lo entiendes. No era solo un rescate. Hay algo más profundo». La escena estalló en pánico absoluto. 10 ojos miraron a doña Rosario como si fuera la villana de una mentira devastadora. Y un grito resonó entre la multitud. «Es la jefa de una organización criminal». La afirmación cortó el aire como un cuchillo. Diego sintió que el fuego rugía dentro de él. ¿Así que todo era un juego para ustedes? La verdad ahora estaba en sus manos. ¿Y si incluso su madre había estado asociada? Mientras todos corrían, él lo sabía. Tenía que descubrir lo que realmente sucedía. Doña Rosario no era solo una víctima. Podía ser la clave que uniera todo. Cada pieza perdida de su vida estaba apuntando hacia un destino oscuro. Pero, ¿y si su madre también tenía un papel en esto? La verdad lo mantenía despierto en la noche, un eco que lo seguía, una balanza inestable que podría caerse en cualquier dirección. ¿Podía reconciliar a esos dos mundos, desmoronando las fronteras que antes parecían claras? Era tiempo de actuar. Mientras la masa se dispersaba cada vez más, algo en su pecho brillaba. Había una sensación de que el desenlace estaba a la vuelta de la esquina, un misterio que escondía dolor y esperanza, pero que ahora requería la valentía más profunda. ¿Se atrevería a desenterrar los secretos de su vida o los dejaría arder para siempre? La verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras se alargaban entre las llamas, y el caos era un eco ensordecedor en el corazón de Diego. Mientras el hombre de negro sostenía su dispositivo y todos los rostros miraban con miedo y expectación, el tiempo se suspendió. En un instante, todo lo que creía se resquebrajó como un cristal roto. «¡Diego!», la voz de doña Rosario resonó, llena de urgencia. «Tú eres la esperanza». La multitud parecía ignorar su presencia, fija en la pantalla iluminada con secretos devastadores. Él, sin embargo, miraba a doña Rosario, buscando en su mirada respuestas que nunca habían llegado. Las llamas la rodeaban, y él sabía que cada segundo contaba. Se giró hacia Ricardo, que estaba paralizado, con los ojos llenos de confusión y tempestad. «¿Qué has hecho?», gritó Diego.
el dolor atravesando su pecho como una daga. Pero Ricardo, con la mirada perdida, se debatía entre la verdad y la mentira. No, no era así, susurró. Un desgarro de palabras que no podían llenar el vacío que ellos mismos habían creado. Una explosión resonó nuevamente, y Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Debemos salir de aquí», gritó, antes de que el hombre de negro pulsara el botón que desataría el caos total. La multitud retrocedió, gritando, huyendo de las llamas que empezaban a extenderse por todos lados. Justo cuando la oscuridad parecía desplomarse sobre ellos, algo en el aire cambió. Un grupo de policías irrumpió en la escena. Todos al suelo. La autoridad resonó en sus voces, y Diego sintió una mezcla de alivio y temor. El caos se había intensificado, y todos estaban atrapados en medio de una tormenta de secretos y verdades. «Deténganlo», gritó la madre de Ricardo, apuntando al hombre de negro. Era una escena digna de película, y Diego se preguntó si había llegado a un punto sin regreso. «No dejaré que se lleve a doña Rosario». Su determinación emergió entre las llamas como una luz tenue, pero crucial. Y en ese momento decisivo, cuando el hombre de negro se volvió hacia ellos, un pánico indescriptible se apoderó de la multitud. Diego no podía permisivos que las sombras devoraran a la anciana. Se lanzó hacia ella, el corazón martillando con fuerza. «¡Sal de aquí!», le gritó, su voz atravesando el ruido ensordecedor. Las llamas cercaban todo, pero algo en los ojos de doña Rosario brilló. «Diego, escúchame. La verdad puede ser tu mayor aliado», dijo ella, un rayo de esperanza en su voz que lo atravesó. Diego sintió que su propósito se renovaba. «Ricardo, ven», le gritó, y el CEO finalmente parecía despertar de su letargo. Mientras corría hacia doña Rosario, Diego comprendió que la tragedia no era el fuego, sino la falta de sinceridad. La verdad siempre pecaba un precio, pero ahora había decidido luchar. «¡Vamos!», se volvió hacia la multitud, empujando a los demás hacia la salida. Afuera, la libertad parecía a sus pies. El aire fresco llenó sus pulmones. Y en ese arrullo de caos, Diego comprendió que ser un héroe no era solo salvar vidas, era enfrentar la cruda realidad. Ricardo, aún aturdido, lo siguió con su madre a su lado, cuyas manos temblaban. «No podemos dejar que esto termine así. Necesitamos hablar», dijo Ricardo. Y Diego, aunque lo había traicionado, vio que había algo genuino tras esa fachada rota. Mientras se alejaban del incendio, los gritos de la multitud se desvanecían. Diego sentía que se asomaba un nuevo amanecer. Juntos, frente a la verdad y el dolor compartido, podían reescribir sus historias, y tal vez con la esperanza encendida, comenzar a reconstruir sus vidas. El eco de lo que habían vivido permanecería grabado en su memoria. El viaje no terminó. Al contrario, apenas comenzaba. Diego se encontraba ante una bifurcación. La vida que antes había conocido había ardido en las llamas, pero ahora, en medio del desmoronamiento, tenía la oportunidad de reconstruirlo todo. «Es el momento de enfrentar nuestros miedos», dijo, mirando a doña Rosario y a Ricardo, y supo que la elección de dialogar, de ser auténtico, podía moldear un futuro mejor. La historia de sus vidas seguía, un relato de lucha, redención y la búsqueda constante de la verdad. Pero lo que hemos pasado no es solo un cuento, es una lección, y ustedes deben ser parte de ella. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perder las historias más exclusivas que vendrán. Aplasten el botón de me gusta ahora mismo para alimentar este algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías adicionales sobre este final.
Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Gracias por estar aquí. Entremos juntos en este nuevo capítulo.